Día 18. Comenzamos un nuevo día de lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Es un privilegio enorme para mí poder hacer esto, poder leerte la palabra de Dios, la Biblia. Y es un privilegio enorme para mí que me prestes tus oídos para poder compartirte la palabra de Dios. Le pido a Dios que me ayude para poder leértela con la intención correcta, como Dios quiso que fuese escrito y como Dios quiere que sea leído. Le pido a Dios que me ayude y le pido a Dios que te hable a través de su palabra. Que no sea una mera información la que recibís en estos días de escuchar la palabra de Dios, sino que su espíritu toque tu vida a través de lo que te voy a estar compartiendo. Génesis 35 es lo que vamos a estar leyendo en este momento. Ayer vimos de la vida de Jacob una situación muy triste que vivieron en la familia cuando violan a su hija, los hijos que toman venganza, una situación muy triste. Seguimos viendo la vida de Jacob en este capítulo 35 del libro de Génesis, que dice así: Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Pequeño paréntesis acá. Me llama la atención que, siendo que el padre, que era Jacob, creía en Dios, que la familia o sus esposas, sus hijos, tuviesen ídolos, tuviesen otros objetos que habían agarrado en esos pueblos que se habían cruzado, que no creían en Dios, y que los tuviesen ahí. Yo me preguntaba, ¿será que Raquel, que le robó a su padre Labán algunos ídolos, eran algunos de estos ídolos que estaban entregándole a Jacob ahora? ¿Que se estaban purificando, limpiando de la casa toda cosa que era una idolatría? ¿Mm? Lo bueno fue que lo hicieron, obedecieron a Dios, se purificaron y limpiaron la casa de todas las cosas que eran ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa a la que adoramos, cualquier cosa que está tomando el primer lugar en nuestro corazón, que tiene que tenerlo Jesús. Un ídolo puede ser, obviamente, un santo al que se le prende una vela, alguien a quien se le pide una oración que no es a Jesús, pero también un ídolo puede ser incluso un hijo que tome el primer lugar en nuestro corazón. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser una banda, puede ser muchas cosas que toman el primer lugar en nuestro corazón. Sigo en el versículo 5. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Pequeño paréntesis. Si recordás del día de ayer, Jacob tenía miedo que los iban a hacer pedazo porque habían destruido todo un pueblo, pero acá Dios los protegió. Sigo en el versículo 6. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero
y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Pequeño paréntesis acá. Ya habíamos visto esto en otros días anteriores, cuando Jacob había luchado con un hombre que le cambia el nombre, que no iba a ser más Jacob, que ahora iba a ser Israel, y decíamos que ese era Dios. Pero por algo Jacob necesitaba que nuevamente Dios se le apareciera, Dios le hablara y le confirmara que ese encuentro que había tenido era con Dios y que el nombre de él ahora era Israel. Seguimos en el versículo 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efratá. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: «No temas, tienes otro varón». Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Pequeño paréntesis acá, qué situación fea es la que tiene que vivir Raquel, un parto complicado en el que termina muriendo, Jacob acompañándola acá en esta situación tan difícil. El que ha estado en un parto sabe que es algo que no es sencillo. Y Raquel en ese último suspiro le pone al niño, a ese varón que estaba teniendo, Benoni, hijo de mi tristeza. Pero aunque Jacob amaba a Raquel, la amaba más que a todas las otras mujeres que tenía, no permitió que ese niño se llamara así. Por más respeto que le tenía a su esposa Raquel, no permitió que ese niño fuera marcado con un significado así en su nombre, y le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Sigo en el versículo 19. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efratá, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar, mientras vivía allí. Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arabá, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Ahí finalizamos Génesis capítulo 35, en el que nos muestra cuando muere el papá de Jacob y de Esaú, y es lindo ver que estaban juntos, estos dos hermanos que tantos años estuvieron peleados, estaban juntos en este entierro de su padre Isaac. Dice claramente la Biblia, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Vamos a Génesis capítulo 36, descendientes de Esaú. De eso se va a tratar este capítulo, muchos nombres, presta atención a ver qué podemos sacar de este capítulo. Vamos a arrancar y dice así: este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom.
Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón, el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso, Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hija de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Ellos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú, con su esposa Aholibama, llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Pequeño paréntesis acá. Seguramente estás tan mareado como yo, con tanto nombre, tanto descendiente. Yo te voy a reconocer algo. Tengo un gran problema con el parentesco de la gente. Cuñado, me mareo con algunos términos. Con cuñado, primo segundo. Y acá tengo 400 nombres. Para mí es muy difícil, me imagino también para vos, capaz que no. Pero yo, como te lo he hecho en otras oportunidades, te voy a leer toda la Biblia. Cuando termines esto, cuando terminemos el año, vas a poder decir: yo escuché toda la palabra de Dios. No te voy a saltar ni una tilde, ni una jota, ni un nombre, nada. Todo te lo voy a leer. Aunque algunas cosas no entendamos mucho, pero en algún momento nos va a caer la ficha de por qué están esos nombres ahí. No hay nada librado al azar. Dios sabe por qué los puso ahí. Sigo en el versículo 20 en adelante. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Horeo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Horeos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emán. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Pequeño paréntesis acá. Me encanta esta aclaración que hace la Biblia.
Venía moviendo 400 nombres que decimos, ¿y qué hizo esta persona? ¿Por qué aparece acá? Y por lo menos nos aparece este Aná, que yo pensé que no es una mujer, es un hombre. Aná, con tilde en la última A, Aná, fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Un crack este Aná, lo que debe ser, ¿no? Las primeras aguas termales las descubrió este hombre. Por algo lo pusieron en la Biblia acá. Le dijeron, ¿quién fue? Fue un tal Aná el que descubrió las aguas termales. Y se iban de vacaciones ahí a bañar en las aguas termales. Sigo en el versículo 25. Los descendientes de Aná fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Así que los jefes de los clanes horeos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes horeos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samlá, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Reabot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Paú. Su esposa fue Metabel, hija de Matred y nieta de Mesbad. Pequeño paréntesis acá. Me está matando los nombres acá. Es muy complicado, no saben el esfuerzo que estoy haciendo desde este lado por leerte los nombres lo mejor posible. Aparte son complicados, claro, porque si fuese Juan, un Pedro, un Pablo, una María, pero son nombres bastante enredados. No estamos acostumbrados, al menos acá desde América del Sur, desde Uruguay, no estamos acostumbrados a este tipo de nombres. Sigo en el versículo 40. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Hiram. Estos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Y ahí finalizamos Génesis capítulo 36. Nos vamos rapidito para el Nuevo Testamento, para Mateo capítulo 18. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno.
Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Pequeño paréntesis acá. Jesús está poniendo a un niño como una prioridad a cuidar. Primero a imitar también, a ser como niños, pero luego una prioridad a cuidar de no vayan a hacer caer a estos pequeños, dice Jesús. Y dice eso de cortarse la mano, de cortarse el pie, que obviamente Jesús no quiere que te amputes la mano o el pie o te arranques un ojo literalmente. Lo que Jesús quiere es que seas radical, que si estás luchando con un pecado, con algo que hace daño a otro, seas radical en buscar su ayuda, en buscar la salida para dejar de hacer daño, sobre todo si estás haciendo daño a un pequeño. Sigo en el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en la colina y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Finalizamos ahí Mateo capítulo 18. Palabras fuertes de Jesús. La enseñanza es muy clara. Vos metés la pata, yo meto la pata, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona.
Ahora, alguien nos hace algo a nosotros, nos ofende en algo y nos pide perdón y nosotros no lo queremos perdonar, Dios se va a enojar mucho con nosotros. Si Dios nos perdona, Dios espera que nosotros perdonemos. Si hay alguien que te ofendió, ahora es el momento de que perdones, que abras tu boca y digas, yo lo perdono, yo la perdono, lo que sea que te hayan hecho. No perdonar te va a destruir. No perdonar es causa de enfermedades. No perdonar es causa de no poder dormir de noche. Es causa de un malestar continuo. Perdoná. Permití que el Espíritu Santo te llene de alegría y de paz tu corazón. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios.